Cálculo de resistencia para LEDs. En el video de hoy aprenderemos cómo calcular el valor de la resistencia que debemos colocarle a un LED para evitar que se deteriore o que se queme. Ya conocemos diferentes métodos para hacer ese cálculo matemático, el cual puede ser por Kirchhoff, por ley de Ohm, pero quiero hacerlo de una forma práctica mediante el simulador de Proteus. En los datasheets u hojas de datos, los fabricantes nos entregan las características principales del componente, sus tensiones de trabajo, sus corrientes, sus potencias, las temperaturas óptimas de trabajo. Por otra parte, el fabricante nos entrega los dibujos técnicos y las medidas físicas del componente para cuando vamos a hacer diseños electrónicos, esquemáticos y PCBs. Un LED es un semiconductor dotado de dos terminales, ánodo y cátodo. Un diodo de unión PN que emite luz cuando es polarizado directamente. Una tensión positiva al ánodo y una tensión negativa al cátodo convierte en luz la corriente eléctrica que lo atraviesa. El color que emite cada diodo LED depende principalmente del material semiconductor que se haya empleado en su fabricación. Cada compuesto químico permite la emisión de un color específico, correspondiente a una determinada longitud de onda del espectro electromagnético. La importancia de aprender a polarizar un diodo LED radica en lo indispensable que se han vuelto los diodos LEDs desde su creación y principalmente en los últimos años en iluminación interior de edificios, interior y exterior, escaleras, calles, parques, linternas, paneles informativos y publicitarios, dentro de las aplicaciones industriales, los coches, semáforos de tráfico, juguetes, retroalimentación de pantallas LED y pantallas gigantes de televisión. Bueno, muy bien. Para la explicación dentro del programa Proteus he dibujado un circuito serie formado por una fuente de 5 voltios, una resistencia R1 que es la que vamos a aprender a calcular para poder hacer iluminar un diodo LED, y el circuito se cierra con su respectiva tierra. Recordemos que según el fabricante existen diferentes tipos de LEDs, los cuales tienen una tensión de trabajo dependiendo del color. Tienen una tensión de trabajo, en este caso tenemos una tensión mínima y una tensión tipo a la que puede trabajar con sus mejores características cada uno de los colores, los cuales dependen a su vez de tanto del voltaje como del material del cual fue fabricado el diodo LED. Y tenemos una corriente de trabajo. Recuerden que lo que estamos armando es un circuito serie y todos los componentes tendrán la misma corriente de trabajo, la misma corriente de funcionamiento. Muy bien. Inicialmente vamos a hacer un cálculo matemático para posteriormente hacer el trabajo práctico, la explicación práctica de lo que se pretende hacer con Proteus. Entonces, el circuito serie podemos explicarlo gracias a el teorema de Thevenin, el cual dice que la sumatoria de las tensiones en el circuito van a ser igual a serie, en un circuito serie, van a ser igual a 0, perdón. De allí podemos despejar
El voltaje de alimentación va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de trabajo del LED. Ya vimos los diferentes colores y sus diferentes tensiones de trabajo. 5 voltios es igual al voltaje en la resistencia más 3 voltios. 3 voltios hemos considerado un LED de color verde con un voltaje mínimo de 3 voltios para poder funcionar correctamente. 3 voltios para un diodo LED, el voltaje en la resistencia más el voltaje en el LED. Luego entonces este voltaje de resistencia que desconocemos es igual al voltaje de la fuente menos los 3 voltios, y esto nos da un voltaje en la resistencia de 2 voltios. Como tenemos la corriente de trabajo que es de 20 miliamperios, por ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, despejamos la resistencia que vamos a hallar, que vamos a calcular, y nos queda que el voltaje sobre la corriente es igual a la resistencia. Tenemos un voltaje de trabajo para el diodo verde, de color verde, de 2 voltios, sobre 20 miliamperios, lo cual debo llevar a amperios, y es igual a 0.02 amperios, y esto me da una resistencia de trabajo para poder de 100 ohmios. Los colores van a ser café, negro, café, y para este caso en particular podríamos también despejar la potencia y nos da una resistencia de 1/4 de vatio, que será suficiente para polarizar adecuadamente este diodo LED. En Proteus armamos el circuito y por defecto Proteus nos entrega una resistencia de 10.000 ohmios. Si yo le doy play a Proteus, pues no hay iluminación del diodo LED. Entonces vamos a colocar la resistencia que por ley de Ohm nos dio el cálculo, 100 ohmios, ok, y en este caso, dando play, el diodo LED va a iluminar perfectamente. Ahora, ¿en qué consiste la práctica con Proteus? Consiste en, desconociendo las fórmulas matemáticas o los teoremas, podríamos también hallar de forma muy práctica y en Proteus hacer el cálculo de la resistencia para polarizar este diodo LED, conociendo la tabla de trabajo que nos dice que vamos a trabajar una corriente de 20 miliamperios. 20 miliamperios. En la vida práctica, por las experiencias obtenidas durante muchos años en la vida práctica, los diodos LED alcanzan su brillo mínimo a los 7 miliamperios, y en este caso el fabricante nos dice que a los 20 miliamperios es el trabajo adecuado. Generalmente yo polarizo los diodos LEDs a 15 miliamperios, lo que según la teoría pues va a hacer que el diodo LED dure por mucho más de 10 años, comparado tentativamente con un bombillo incandescente que dura un año. Entonces vamos a hacer la práctica, vamos a colocar un miliamperímetro para medir la corriente que circula en este momento con una resistencia de 100 ohmios que hemos encontrado con el cálculo matemático. Damos play y vamos a encontrar que en este momento la corriente que circula por el circuito son 19.4 miliamperios con una resistencia de 100 ohmios, una fuente de 5 voltios. Perfecto, hasta allí funciona la teoría, pero recuerden que el objetivo del video es encontrar de forma práctica la polarización, el valor de la resistencia que me polarice adecuadamente este diodo LED. Entonces, para ello voy a quitar la resistencia que ya encontré por el cálculo matemático y voy a colocar
un potenciómetro, que en este caso es de 1000 ohmios, y voy a empezar a variar el potenciómetro. Él generalmente se encuentra, cuando lo saco de Proteus, de la librería de Proteus, al 50%. Perfecto, allí. ¿Qué quiere decir? Que si tiene un valor de 1K, pues en este caso la resistencia va a ser de 500 ohmios. Voy a dar play y, como vemos, tengo 4 miliamperios, donde en la vida práctica el circuito diodo LED no me iluminaría, pero entonces voy a empezar a reducir el valor de la resistencia. Recuerden que debo llegar a 100 ohmios, pues según el cálculo, pero pues yo lo desconozco. Y entonces lo que sí voy a lograr hacer es encontrar una corriente de trabajo de 7 miliamperios, que sería allí. Miren que el diodo LED ya ilumina mejor, y para un circuito en la vida real podría ser una de las soluciones. Aquí calculo el 28% del valor de 1K y allí podría entonces obtener una resistencia. Pero como ya tengo el datasheet del fabricante, voy a buscar los 15 miliamperios. Allí 15 miliamperios, el brillo del LED es mayor, y allí me dice que sacando el 13% de 1K podría yo obtener el valor de la resistencia, que sería el valor de R1. Voy a encontrar los 20 miliamperios, allí 19.4, que fue el cálculo inicial, y miren, precisamente el 10% de 1K son 100 ohmios, que fue lo que me dio la teoría con Thevenin, que me dio con ley de Ohm el cálculo matemático. Entonces, esta es una de las formas prácticas donde yo, utilizando este simulador de Proteus, podría también hallar mis resistencias, en este caso para polarizar un diodo LED en los circuitos que se utilizan hoy en día en la electrónica actual, de una forma muy sencilla, muy práctica. Muy bien, entonces recuerden, un diodo LED ilumina como mínimo desde 7 miliamperios con una corriente de trabajo media de 15 miliamperios, y en este caso, según el fabricante, me dice que óptimamente o recomienda que trabaje a 20 miliamperios. Si mermo más la resistencia, ya me paso a 21.5 y entonces lo dejo en 19.4. Esto ya es un ajuste de Proteus simplemente. Entonces, bueno, hasta aquí el video. Espero les sirva en su vida profesional. Recuerden practicar. Proteus es una herramienta muy potente. Muchas gracias.